Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran para descubrir el brillo y los secretos detrás de las piedras preciosas. Diálogos que inspiran y transforman. Hola, soy Diane Benoit, gemóloga con más de 45 años de experiencia, disfrutando y explorando el increíble mundo de las gemas y de las joyas. He pasado mi vida estudiándolas, admirándolas y sí, he ido descubriendo sus secretos y dejando que cada una me cuente su historia. Desde el brillo único de un diamante hasta los colores más profundos de un zafiro. Cada gema tiene algo especial y único que ofrecer. ¿Te animas a descubrirlas conmigo? Gemas en el Camino. Hola, soy Diane Benoit. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gemas en el Camino, donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran, para contarte los secretos mejor guardados del mundo de las gemas. Imagina por un momento que no existen ciudades, ni lenguaje escrito, ni metales preciosos, solo tú, tu tribu y la naturaleza. Y sin embargo, en ese escenario tan crudo, alguien decide tomar una concha marina, la perfora cuidadosamente con una espina afilada, luego la ata a una fibra vegetal y se la cuelga al cuello. Mucho antes del oro, los diamantes o las piedras preciosas, hubo conchas, huesos, garras y piedras pulidas, en un tiempo donde el lenguaje aún no existía como lo conocemos hoy. La joyería ya hablaba, decía quién eras, de dónde venías y a veces a qué le temías. En este episodio viajamos miles de años atrás, hasta las primeras formas de expresión humana a través de los adornos. Exploraremos cómo nuestros ancestros usaban la joyería no solo como ornamento, sino como símbolo de poder, espiritualidad, pertenencia y supervivencia. Además de explorar las primeras técnicas. Prepárate para descubrir el origen de todo. Joyería prehistórica y primitiva, brillo ancestral. Porque antes de la moda, antes del lujo, las joyas eran magia. Historia bajo la lupa. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido una fascinación especial por adornarse, mucho antes de que existieran los relojes de lujo, las coronas imperiales o los collares de diamantes. Ya había algo en nosotros que busca brillar. Y es que desde sus orígenes, la joyería ha compensado al hombre en 4 formas muy humanas: la vanidad, el deseo de mostrar rango social, la superstición y esa eterna búsqueda por la riqueza material. 4 caras de una misma moneda, tan antiguas como el Homo sapiens. La relación del ser humano con las joyas se remonta a más de 25,000 años. Este lazo ha fascinado a historiadores, antropólogos y académicos por igual, pues ha influido directamente en la forma de vestir, de pensar e incluso en la organización económica de las civilizaciones. Gracias al oro, ese metal que no se oxida ni se destruye con el tiempo, y a las gemas de origen mineral, muchas de estas piezas han sobrevivido siglos, incluso milenios. Mientras otros objetos se pierden o desintegran, las joyas siguen ahí, como testigos silenciosos de nuestra historia. Pero, ¿cuándo comienza realmente la historia de la joyería? Se cree que desde la aparición misma del Homo sapiens. Los registros más antiguos nos llevan a los periodos paleolítico y neolítico. Hablamos de tiempos en los que el hombre aún vivía en cuevas, moldeaba piedras para sobrevivir y comenzaba a desarrollar herramientas. Entre el 25,000 y el 5,000 a.C., ya encontramos los primeros indicios de lo que podíamos llamar técnicas primitivas de lapidaria. Los hallazgos del Paleolítico, en su mayoría, son objetos simples: dientes, conchas, corales, fósiles, piedras de río, vértebras de animales, todos ellos elementos que cuando eran perforados o trabajados para acompañar el cuerpo del difunto, pasaban a convertirse en algo más: joyas, como si fueran el equivalente de un collar de Cartier, pero en la era de las cavernas. Los descubrimientos más relevantes entre el 25,000 y el 18,000 a.C. se han hecho principalmente en Europa del Este y Europa Central. Para el periodo entre el 15,000 y el 5,000 a.C., ya empezamos a ver piezas con tallados más precisos. Y es en la Edad de Bronce donde surgen técnicas más complejas tanto en joyería como en lapidaria. Ahora bien, ¿qué significaban realmente estas piezas para nuestros ancestros? Nadie lo sabe con certeza.
No existen pinturas rupestres que lo expliquen, pero los expertos creen que muchas de estas joyas funcionaban como amuletos, símbolos de la jerarquía o incluso elementos de fertilidad, especialmente para las mujeres. Piezas simples, sí, pero cargadas de poder simbólico, porque incluso antes de tener lenguaje escrito, los humanos ya queríamos dejar huella y lo hacíamos con lo que encontrábamos en la naturaleza: piedras, huesos, conchas y un deseo innato de brillar. Imagina por un momento estar en el Egipto dinástico temprano. Las dunas del desierto se extienden hasta el horizonte. El Nilo marca el pulso de la vida y las mujeres llevan con orgullo collares hechos con conchas de la especie Cypraea moneta, traídas de los mares Mediterráneo y Rojo. No son simples adornos, son amuletos, talismanes de fertilidad, símbolos ancestrales de deseo, esperanza y magia. De aquellos días lejanos, la joyería ha estado ligada no solo a la estética, sino también a lo profundo, la protección, la superstición, la sensualidad. Muchas de estas piezas eran más que un accesorio, eran una forma de comunicación espiritual. Y ya entonces, algo se volvió evidente: la rareza tenía valor. No era lo mismo portar la pluma de un ave común que la de una especie rara y difícil de encontrar. El ser humano, incluso en sus primeras etapas, entendía perfectamente que lo poco común, lo que no todos pueden tener, brilla más. La historia de la joyería abarca cientos de civilizaciones a lo largo de milenios. Y aunque muchos objetos fueron creados con materiales como textiles, madera, cuero, cuerno o cuentas comunes, bellos y significativos, sin duda alguna, hoy queremos centrarnos en esas piezas que han trascendido el tiempo, las creadas con gemas y metales preciosos. ¿Qué significado tenían realmente para aquellas culturas antiguas? La mayoría de las piezas que sobrevivieron a la Edad de Bronce nos dan pistas. Se cree que eran, sobre todo, amuletos. Y no cuesta mucho imaginar por qué. Los primeros humanos vivían enfrentando la naturaleza en estado puro, enfermedades, peligros, lo desconocido. Llevar un objeto que brindara protección, aunque fuera simbólica, podía marcar la diferencia entre la esperanza y el miedo, o entre la vida y la muerte. Las conchas Cypraea moneta, por ejemplo, siguieron usándose desde el Neolítico hasta bien entrada la era de los faraones, siempre vinculadas con la fertilidad, la vida y el renacer, quizás por su forma, su brillo, su vínculo con el mar, pero sobre todo por la carga simbólica que los antiguos le otorgaban, no como lujo, sino como una necesidad espiritual, como parte de una historia universal tejida con piedras, metales y significados que aún hoy nos acompañan. La historia de la joyería abarca enormes periodos de tiempo y miles de civilizaciones, desde las más pequeñas y efímeras hasta grandes y longevas, como la majestuosa civilización egipcia. La orfebrería del mundo antiguo es un capítulo en la historia fundamental, porque desde siempre el hombre ha sentido una fascinación casi obsesiva por el oro. Lo ha buscado incansablemente, ha sido esclavizado por él, ha trabajado día y noche para conseguirlo y hasta ha dado su vida por poseerlo. Pero ese es el tema de nuestro próximo episodio. Diálogos en Brillante. Desde que el ser humano caminó por primera vez sobre la Tierra, ha sentido el impulso de transformar lo cotidiano en símbolo, lo funcional en objeto de poder y lo natural en adorno sagrado. Hoy tengo el privilegio de conversar con una invitada que lleva a la joyería más allá de la estética y la técnica moderna. Ella la conecta con nuestras raíces más antiguas, con la chispa ancestral que alguna vez encendió el deseo humano por embellecerse. Ella es Raquel Lovelos, directora artística de Tabata Morgana y creadora del proyecto de Nisoba, una iniciativa que estudia y reinterpreta la joyería de los primeros humanos. Raquel, qué honor poder enlazarnos contigo hasta España. Bienvenida al podcast. Bueno, pues yo en primer lugar daros las gracias por invitarme al podcast. Diane, la verdad es que es un honor poder compartir todas estas fantásticas historias de nuestro pasado, que al final, si lo pensamos, no hay tantas diferencias entre ellos y nosotros. Así es, así es. Empecemos por lo básico, Raquel. ¿Cómo nace tu interés por la joyería prehistórica y qué es exactamente el proyecto de Nisoba?
Bueno, el proyecto de Denisova nace justamente en pandemia, en una de mis investigaciones sobre joyería prehistórica. Hay una pasión que tengo sobre los pueblos antiguos y primitivos porque creaban de una forma más instintiva. Hoy buscamos mucho la técnica y la perfección. Es como comparar las Venus, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Venus de Hohlefels, que lo hacían, bueno, pues de marfil o en cualquier otro material que pudieran encontrar, porque era una forma de santificar, ¿no? De admirar lo que era la maternidad. Entonces, bueno, pues cayó en mis manos un documento fantástico de un descubrimiento que se había hecho hace 13 años ahora en una zona que se llama Denisova, en el que se había descubierto una nueva especie humana que estuvo compartiendo la Tierra junto con Homo sapiens y neandertales. Esto es un descubrimiento histórico muy poco conocido, ya que hasta ahora solo se pensaba que éramos Homo sapiens y neandertales. Los neandertales se extinguieron hace 40.000 años y los denisovanos pertenecen a la misma línea de evolución, pero sin embargo ellos sobrevivieron hasta hace solo 15.000 años. Y si ponemos esto en contexto, tenemos que pensar que la última glaciación empezó hace 100.000 años y acabó hace solo 10.000 años. Es decir, que es muy poco tiempo que se han ido de estar aquí con nosotros, ¿no? Y sin embargo nos han dejado cosas increíbles. En la cueva encontraron además las piezas de joyería hasta ahora más antiguas fabricadas, que son un anillo, un tocado de marfil de mamut, pero sobre todo, y lo que a mí me admira como gemóloga, como joyera y como talladora, es un brazalete tallado y pulido de clorita verde con un círculo en el centro y del que colgaba también un anillo. Si hoy en día con la tecnología que tenemos ya nos parece fascinante hacer una talla y nos lleva muchísimo tiempo, imaginemos, y yo siempre digo, cerrar los ojos, poneros en hace 50.000 años, imaginar ese frío que hacía en plena glaciación. Y estas personas, con una vida bastante corta, sin embargo, tenían la necesidad de caminar 100 kilómetros hasta donde estaban esas piedras, pero es que durante esos 100 kilómetros tenían que dormir a la intemperie, tenían que cazar, tenían que llegar al sitio, era toda una aventura solamente llegar, no arriesgaban su vida para conseguir unas piedras. Cogían esas piedras y tenían que volver a hacer el camino de vuelta. Imaginemos que en todo este proceso les llevaré 2 semanas, más o menos. ¿Y cómo las cargarían, cómo las llevarían? Y llegan a esa cueva y con muchísima paciencia se ponen a trabajar en esas piedras. A mí eso me resultó tan mágico, tan fascinante, porque uno no necesita las piedras y las joyas para comer, para abrigarse, para vestirse. Y esta gente lo más importante era la supervivencia. Para todos nosotros, al final, la supervivencia es lo más importante. Necesitamos trabajar para poder comer, para poder pagar nuestro alojamiento, es lo mismo. Pero sin embargo, seguimos fascinados hoy en día por el arte. Entonces, cuando yo descubrí que estas personas arriesgaban su vida para esto, dije, yo esta historia la tengo que contar al mundo. Y no solamente yo, sino que la quiero que la disfruten el resto de mis compañeros artistas y diseñadores que se sientan parte de la historia, puesto que lo que hacemos es que elegimos diferentes joyas de diferentes momentos de la historia, ponemos esas joyas en contexto y contamos lo que pasaba en su momento y por qué esas joyas eran como eran, pero lo más interesante es cómo nos las traemos al presente, cómo las interpretamos, puesto que, por ejemplo, una Venus no es lo mismo hace 40.000 años como veían ese cuerpo femenino que se veneraba, ¿verdad? Porque daba vida, cómo en el Renacimiento cambia ese concepto idealizado de la belleza o cómo hoy en día la feminidad es tanto femenina como masculina, igual que la masculinidad se mueve en ambos sentidos, ¿no? Entonces esos son los retos a los que se someten un poco los artistas, pero sobre todo que contamos en cada pieza su historia de inspiración, de en qué momento perteneció de la historia y cómo el artista hoy en día la ha interpretado y por qué la ha interpretado de esa manera. Porque también me parece muy importante que el público entienda por qué seguimos haciendo estas joyas. Y por lo que comentabas hace un momentito, a veces creemos que el refinamiento es exclusivo de las civilizaciones clásicas, ¿no? Como en el Renacimiento o modernas, ¿no? Que es ahorita lo que estamos viviendo. Pero lo cierto es que el impulso de ornamentarse es muchísimo más antiguo, tan antiguo como prehistórico, ¿no? Y tan antiguo como el lenguaje mismo. Y como decías tú, es una forma de manifestar sobre todo en ese momento que no existe el lenguaje. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Como una manifestación humana a través de la joyería?
La joyería a lo largo de las épocas históricas ha ido cambiando. Efectivamente, hay una parte de simbolismo, hay una parte de poder, hay una parte de protección, ¿verdad? Por ejemplo, las piezas de joyería más antiguas, conocidas hasta ahora mismo, son cuentas de concha, que se llamarían joyas de recolección. Están datadas en más de 150.000 años. Estas fueron encontradas en una cueva de Bidmune, en Marruecos, y hay otras ubicaciones como la cueva de Skulk en Israel, donde también se han encontrado estos collares de conchas, que al final eran piezas de recolección. También se encontraron unas garras de águila en Croacia, que se habían hecho los neandertales, un collar maravilloso que está en el Museo Antropológico de Croacia. Y luego, por ejemplo, en España, en la Cueva de los Aviones, se encontró también otra pieza de recolección de 115.000 años. Ya mucho antes de que ni siquiera tuvieran las herramientas, hacían estas piezas de recolección para intentar embellecerse. También quería hacer un inciso que no lo he comentado antes, que lo mágico porque los neandertales utilizaron piezas de recolección, pero los denisovanos llegaron a desarrollar la tecnología, el conocimiento y las herramientas para poder crear joyas, no solamente engastarlas en diferentes cuerdas, ¿verdad?, para colgarse esas conchas o esos colmillos, sino que desarrollaron técnicas de joyería que hoy en día se siguen utilizando. ¿Cuándo crees tú que empezamos a ver una evolución más estructurada de la joyería? O sea, ¿en dónde salta la humanidad de la joyería primitiva ya a una joyería un poquito más estilizada? O sea, que va buscando estilos o lenguajes más complejos. Hay un descubrimiento arqueológico en a ver si lo digo bien, Soltana, que se encuentra en Bulgaria, en donde ahí se encontraron un montón de restos de oro y sal. Es decir, negociaban, y es la más antigua, o sea, estamos hablando de que esta población estaba casi hace 5.000 años, más los 2.000 que tenemos ahora, estamos hablando de 7.000. Ahí ya se empezaron a encontrar esas piezas de oro, ese intercambio de negocio, ¿verdad?, entre la sal que ellos procesaban y ellos recibían oro, lo que provocó, bueno, pues evidentemente pues un enriquecimiento de la zona y de estos poblados. Y eso es lo más antiguo realmente, porque si estamos hablando, por ejemplo, de Egipto, en Egipto sí es cierto que hay las primeras poblaciones, sí podrían estar datadas en ese tiempo, pero los faraones no empiezan hasta un poquito más tarde. Estaríamos hablando del 3000 antes de Cristo y que acaba un poco en el 32, cuando ya los romanos, bueno, acaban con la dinastía Ptolomea, con Cleopatra, pero efectivamente quizá toda esa joyería y toda la joyería que se desarrolla en Mesopotamia es mucho más fina y mucho más trabajada. Digamos que eso sería los primeros indicios de que ya se trabajaba la joyería en el concepto contemporáneo de la joyería, o porque previamente era mucho más en cuanto a protección y en cuanto a superstición, ¿vale? Y es posteriormente cuando ya comienza el trueque, el negocio, el buscar la manera de que yo tengo esto, tú necesitas esto, y se empiezan a generar las jerarquías de los grupos. Oye, qué interesante, Raquel, qué bárbaro. Oye, necesitaríamos un programa de 20 horas para más o menos darnos cuenta de lo interesante y de lo profundo de tu pasión por esto. Gracias por abrirnos esta ventana al pasado. Esta conversación nos recuerda que la joyería no empezó como un lujo, sino como una necesidad profunda de expresión. Muchas gracias, Diane. Yo de todas formas quiero invitar a todo el mundo que puede entrar a la página web proyectodenisova.com, donde se pueden ver las piezas que los artistas de diferentes partes del mundo han creado, y nuestro objetivo es precisamente darle a la joyería el mismo simbolismo que tenía en la antigüedad. Entonces deberíamos de volver a recuperar ese respeto al trabajo artesano, al trabajo artístico, y es preferible tener poquitas cosas pero que tengan una personalidad, que nuestra personalidad se vea reflejada también en esa pieza, porque al final la joyería no deja de ser otra forma de expresión artística. Claro, sobre todo muy apasionante. Y bueno, y a ustedes que nos escuchan, los invito a mirar ahora sus joyas con otros ojos en relación a lo que Raquel nos acaba de platicar. Quizás también tengan una historia que contar. Tesoros personales.
A pesar de que ha pasado muchísimo tiempo, la necesidad de expresar algo profundo a través de una joya sigue viva. La joyería nació así, no como un lujo, sino como un lenguaje, como un puente entre el cuerpo y el alma, entre lo humano y lo invisible. Hemos avanzado miles de años. El fuego deja de ser un secreto de chamanes y se convierte en herramienta de artesanos. Los metales entran en escena, las piedras cobran voz, las manos se especializan. Nace el oficio, nace la tradición. Y ese viaje, desde las cavernas hasta los talleres, nos lleva a un lugar emblemático, un nombre que resuena entre joyeros como una promesa de arte, de excelencia, de historia viva: Valenza. Valenza no solo es una ciudad del norte de Italia, es una memoria colectiva hecha metal precioso. Es el corazón palpitante de la alta joyería europea. Allí, cada calle huele a orfebrería, cada generación hereda técnicas, secretos y fuego. Y es precisamente Valenza uno de los destinos del Safari Gemológico 2025, una experiencia única que une historia, exploración, diseño y pasión por la joyería. Un viaje pensado para quienes quieren ver con los ojos del pasado y crear con las manos del futuro. Y para explorar este fascinante lugar, saludo con gusto a Fátima Castellán, emprendedora multidisciplinaria y mentora de negocios interculturales en Italia. Bienvenida de nuevo, Fati, ¿cómo estás? Hola Diani, mucho gusto de saludarte y saludar a tu audiencia nuevamente. Muy contenta de hablar ahora de una ciudad que a mí en particular se me hace mágica y que vamos a tener oportunidad de conocer y disfrutarla en el Gem Safari 2025. Para quienes no están familiarizados, ¿dónde está Valenza y qué hace tan especial a Valencia en el mundo de la joyería, Fati? Pues mira, Valencia se encuentra al norte de Italia. Es una ciudad, como les decía, súper chiquitita en la región de Piemonte y ha sido el epicentro de la joyería artesanal durante más de 250 años. Es la cuna de la joyería italiana y su historia está marcada justo porque los primeros orfebres comenzaron a desarrollarse ahí y fueron como, igual que sucede en México, es un oficio que se pasa de generación en generación, solo que acá contaron con algunas características que hoy lo vuelven el epicentro literal de la joyería italiana. Valencia es como una escuela viva de orfebrería, o sea, se dedica a eso básicamente. Un lugar donde el conocimiento se transmite como una joya familiar. Bueno, me imagino que por eso Valencia juega un papel tan importante, ¿no? En este safari, porque es, además de la cuna de la joyería, el aspecto histórico, también hoy en día sigue siendo un lugar en donde las familias van heredando esta profesión de la joyería y la orfebrería. ¿Es así? Exacto, y no solo eso, alrededor, bueno, como tú sabes, o sea, la cadena, cada uno de los eslabones que componen a la industria joyera son diversos, y lo que sucedió aquí en Valencia fue que además de desarrollarse y perfeccionarse con el tiempo este oficio orfebre y joyero, se fueron agregando a la ciudad como estas partes complementarias del sector. O sea, tú vas a Valencia y encuentras una de las sedes principales de Mayo de Mayo, ¿no? La tienda que todo el mundo conocemos de herramientas y accesorios para joyeros. Estás ahí y encuentras también venta de piedras preciosas. Encuentras también tiendas que venden y diseñan packaging para joyeros. Realmente fue un nacimiento a partir de esta experiencia de los artesanos y los maestros joyeros. Tanta ha sido la evolución de Valencia que hoy en día, imagínense una marca tan importante como Cartier, que ha terminado ya este final de año 2024 de hacer su nueva fábrica, sus nuevas instalaciones con el equipo más moderno y sofisticado, reclutando a la gente local, porque justo se han desarrollado también escuelas, ¿no? Para perfeccionar cada una de las partes que componen el hacer una joya. Entonces, hoy Cartier, por ejemplo, es una de las fábricas más grandes que va a estar ahí en Valencia, ¿no? Están a punto de cerrar la contratación de 600 joyeros en total. Está Bulgari también, que hace poquito también abrió su fábrica y su escuela. Otras marcas prestigiosas italianas como Damiani, etcétera. En total, la ciudad cuenta con más de 800 empresas que tienen que ver con la industria joyera.
Wow, suena como el paraíso para los amantes de la joyería. Qué bárbaro. Qué ganas de estar ahí ya. Ay, pues gracias, Fátima. Mil gracias por llevarnos de la mano en este viaje lleno de oro, historia y tradición. Y a todos ustedes que nos están escuchando, recuerden que cada gema tiene una historia y en Valencia esas historias se sienten más vivas que nunca. De verdad que cada pasaje que diseñamos para el Gem Safari, tú lo sabes, Diani, y para la gente que nunca ha tenido oportunidad de ir, está estratégicamente pensado para que sea una experiencia, como tú bien lo dijiste en un episodio pasado, multisensorial. Aquí de nuevo, además de llenarnos los ojos y todo lo de todos los otros sentidos de todo lo que tiene que ver con joyería, vamos a comer rico, vamos a pasarla bien, vamos a ver paisajes espectaculares. Maravilloso, sí. Y además, fíjate que las personas que vamos, todos hemos estado ya por generaciones en esta industria y creo que es muy enriquecedor en el aspecto humano también, todo lo que podemos ofrecernos unos a los otros. Creo que va a ser un viaje muy, muy hermoso en ese aspecto. Vamos a vivir experiencias únicas. Y bueno, los esperamos a todos. Es como ir a Disneylandia, pero de joyeros. Así es. Hasta la próxima, Fati. Un beso muy, muy grande y un abrazo hasta Italia. Besitos. Y así llegamos al final de este episodio de Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran. Espero que hayan disfrutado este viaje al pasado, que hayan logrado imaginarlo y sobre todo que hayan conectado con la esencia de nuestros antepasados. Esto fue Joyería Prehistórica y Primitiva, Brillo Ancestral. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @gemasenelcamino y @DianeBenoit para más historias fascinantes. Soy Diane Benoit. Y recuerden que cada belleza natural tiene una historia que contar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran. Soy Diane Benoit. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de brillo y conocimiento. Te invito a seguir escuchando y a compartir este espacio con quienes también aman descubrir la magia detrás de las gemas. Te esperamos nuevamente. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia, más historias, más arte y claro, más gemas que nos sorprenderán. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Hasta la próxima y que tu camino siempre brille.